Bueno chicos, eso es todo respecto a la teoría de esta semana 16, así que pasamos rápidamente a sus preguntas. 1. Después de periodos de desaceleración económica en los últimos años, el Perú ha experimentado en 2018 un crecimiento del PBI alrededor de 4%. Y por otro lado, el desempleo se mantuvo en 4.5%. Las proyecciones para el 2019, en un escenario favorable, apuntan a que el crecimiento económico está por encima del 4% y la tasa de desempleo disminuya. El enunciado anterior se refiere a la conclusión vertida por A. Milton Friedman, A. Okun, C. Keynes, D. Phillips o E. Laffer. La respuesta, obviamente, es la B. Okun. ¿Por qué? Lo que está diciendo acá es, según esto, es que el crecimiento país es 4%, pero el desempleo, ya por otro lado, se mantuvo 4.5%. Pero lo que se espera en el 2019 es que el crecimiento, es decir, producción, esté por encima del 4% y la tasa de desempleo disminuya. Es la relación que da Okun sobre si desempleo aumenta, producción baja. Si la producción, y está diciendo que se espera que el 19 la producción, es decir, el crecimiento económico, suba, significa que automáticamente la tasa disminuya. La respuesta es la B. La B. 2. El IDH está basado en factores sociales que muestran las condiciones de vida medido en términos de bienestar en un país. Señale verdadero o falso según corresponda. El índice de desarrollo humano es elaborado por el Banco Mundial. No, es elaborado por el PNUD. Es falso. El nivel de vida digno es medido por el salario mínimo de un país. El nivel de vida digno es medido por el PBI per cápita. Recuerden, el salario mínimo tiene que ver con el Producto Bruto Interno por persona. Entonces, eso es falso. Además, el nivel de vida digno lo mide, recuerden, el INEI, ya lo saca con el salario mínimo vital, pero el mínimo legal lo pone el Estado. La vida longeva y sana es medida por la esperanza de vida. Eso es verdadero. Calidad de vida y está en la esperanza de vida. No solamente la esperanza de vida al nacer, sino la esperanza de vida en general. Y eso lo mide, ya se mide en cuánto vive una persona y de manera sana. Recuerden la esperanza de vida al nacer. El logro educativo es medido por la tasa de alfabetización. Una parte es medida a través de eso y otra parte es la tasa de escolaridad. Pero sí es cierto que el logro educativo, uno de los logros es que disminuya la tasa de alfabetización. La respuesta es la C. De acuerdo a los sectores objetivos del desarrollo sustentable, relacionan los siguientes enunciados. Costos y beneficios distribuidos de manera adecuada y equitativa. Entonces, los costos o beneficios distribuidos de manera equitativa, 1 es C. Ese es el beneficio social. La producción y sostenibilidad ecológica. La 2 es la B. Y la 3 es la A. Ahora sí, es la B. La respuesta es la B. Entonces, ¿por qué? El costo y beneficio distribuido de manera adecuada y equitativa es uno de los objetivos ya de desarrollo sustentable. El tema de los pilares en el desarrollo sostenible es el social. Es esa distribución adecuada y equitativa. El pilar de la producción de sustentabilidad ecológica es la ambiental natural y la responsabilidad social de la empresa y preservación de la biodiversidad es la ambiental o natural. La producción con sustentabilidad ecológica, esta es la respuesta, es mitigando los impactos medioambientales. Entonces, por eso la 12, producción. Lo que pasa es que acá un poco que nos confunde el tema de sustentabilidad ecológica, pero habla de la producción, de aumentar la producción, pero respetando y teniendo una sustentabilidad ecológica en el tiempo. Por eso es económico. Y la 3 es la ambiental, que es la empresa con responsabilidad y la preservación de la biodiversidad. Es la B. 4.
Durante el 2018, el Perú registró el crecimiento económico de 3.99 según el INEI y las proyecciones para el 2019 es de 4.2 según el MEF, que estima que será alentada por la demanda interna y en particular por la inversión privada. De la enunciado anterior se hace referencia a la renta per cápita, déficit fiscal, balance de pagos, Producto Bruto Interno, índice de desarrollo humano. Entonces, la respuesta es el PBI, el Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Habla de un crecimiento económico, una proyección que da el INEI, una proyección que da. El crecimiento se mide solamente con Producto Bruto Interno, no con la renta per cápita por persona, no hay, hablemos de déficit fiscal ni de balance de pagos, y el IDH eso es con calidad de vida y eso es desarrollo económico. De los siguientes enunciados, señalen los que guardan relación con medición del PBI. En una economía cerrada, el PBI es igual al Producto Nacional Bruto. Claro, en una economía cerrada, es decir, que no entra empresas extranjeras, ahí sí el PBI sería igual al Producto Nacional Bruto, porque no hay empresas extranjeras. Entonces, esto es correcto. Un incremento del superávit comercial contribuye al aumento del PBI. Claro, un incremento en las exportaciones sobre las importaciones, obviamente que contribuye a aumento, porque en esta economía abierta, los otros factores permanecen constantes, sí, estamos hablando de que esto sería cierto. ¿Y la inversión es un factor por el método de ingreso? No, por el método de ingreso la inversión es un factor, pero en el método de gasto, no en el método de ingreso. Entonces la respuesta es la C. 6. Cuando las economías experimentan periodos de expansión y periodos de contracción a largo plazo, se observa que la producción y el desempleo guardan una relación, ¿ya? Así, cuando una economía termina su fase de expansión y se registra una declinación en la producción se considera que estamos en la fase de donde se presenta un aumento de desempleo. Entonces, cuando estamos hablando de esto, no son 3 trimestres, son 2 trimestres consecutivos. ¿Por qué? Recuerdan que eran 6 meses, 2 trimestres. Entonces, cuando entras en 2 trimestres, no hablas de crisis. Crisis no es uno de los ciclos. Recuerden que es depresión, recesión, auge. Estamos entrando en una recesión. Cuando tenemos una época de expansión y que en 2 trimestres, 6 meses, o sea, en 2 trimestres consecutivos, hay una declinación en la producción, entramos en la fase de recesión. ¿Ya? Eso está tal cual teoría. Ese periodo que se registra son 2 trimestres. No puede ser la clave crisis, porque crisis no es un ciclo económico, ¿no? No es la depresión, porque primero, para una recuperación, un auge, no te puedes ir de frente a la depresión, tiene que haber una recesión anterior a esto y no es la última fase, ¿ya? De esto, sino que de tu auge estás cayendo poco a poco y el final de la recesión es la depresión, ¿ya? Entonces la respuesta es la E. Teniendo en cuenta las variables que inciden en el PBI, unas variables es crecimiento económico, un aumento en la inversión privada de los sectores claves de construcción, pesca y agricultura. ¿Se logra crecimiento? Sí, eso es cierto. Un crecimiento en la inversión pública de infraestructura, puertos y carreteras, ¿también trae un crecimiento económico? Sí. Estamos hablando de inversión pública e inversión privada. Muy bien. ¿Un aumento en las planillas del sector público trae crecimiento? No. ¿Por qué? Porque el PBI no mide que gastemos más, ¿ya? en planillas, sino que, ¿por qué? Este aumento de planillas del sector público se convierte en un sueldos que no tienen resultados tangibles porque es un gasto improductivo. No produce ni genera más crecimiento económico. Es un gasto, nada más, ¿ya? Entonces, la respuesta es la A. No genera más. Lo que pasa es que cuando tú inviertes generas más trabajo, más empleo, más consumo, sí, pero el aumentar las planillas, en general, solamente aumentando las planillas, profesor, pero aumentando las planillas se genera más consumo. Sí, pero ese consumo no es tan productivo, porque lo que más produce es poner una empresa. El subir los sueldos significa que la gente va a tener más consumo, pero si la empresa no tiene no justifica con mayor venta ese aumento en planilla, no es productivo, ¿no? 8. Para medir el desarrollo humano de un país a través del IDH, el Programa de las Naciones Unidas, PNUD,
considera, entre otros aspectos, a 1. La balanza comercial, 2. Vida longeva y sana, 3. Tasa de alfabetización, 4. Las reservas internacionales y 5. El PBI per cápita. Obviamente, el IDH tiene como elementos en sus indicadores la vida longeva y sana, esperanza de vida al nacer y mantención de la esperanza de vida. Esto sería también la tasa de alfabetización, sí, y el PBI per cápita. Las reservas internacionales no, la balanza comercial no. Entonces la respuesta es la E. 9. Con respecto al PBI, determina la verdad o falsedad de las siguientes respuestas. ¿El PBI real toma como referencia los precios del año base? Sí. El PBI real toma como referencia los precios del año base, es decir, precios constantes. Sí, eso es cierto. El precio del año base es un promedio de precios en todo el año y lo toma como referencia. Esto es verdadero. El PBI nominal no considera las variaciones de precios. No, considera el precio, ya el PBI considera el precio corriente, el precio en el momento que lo estás tomando. Esto es falso. ¿Los efectos de inflación se ven reflejados en el PBI real? No. La inflación no se mide porque la inflación se ve reflejada en el PBI, en el PBI nominal. ¿Por qué? Porque los precios varían de un año a otro, entonces eso es falso. ¿El incremento del PBI nominal responde únicamente al incremento de la producción? No, eso también es falso, porque el PBI nominal puede deberse a un incremento en los precios más que en la producción, ¿no? Entonces, el nominal, recuerden que es, por ejemplo, lo que decía lo del limón, aumentó el precio, no así la producción, esto también es falso. Entonces, la respuesta es la A. 10. Para las autoridades de gobierno, una medida que estimulará el crecimiento económico del país ante la disminución de la inversión privada y las compras de nuestros productos en el exterior en comparación a la década anterior será 1. Reducción del déficit fiscal, 2. Incrementos en el gasto de capital, 3. Aumento en el gasto corriente, 4. Incremento en el déficit fiscal y 5. Política monetaria de expansión. ¿Ya? Entonces, de estas medidas, ¿qué va a generar crecimiento económico? Reducción de déficit fiscal, es decir, que el ingreso, reducir, que el ingreso sea mayor que mi gasto, genera crecimiento, no necesariamente, ¿ya? Así que esto no. Incremento en el gasto de capital, incrementar en carreteras, en obra pública, inversión pública, sí genera crecimiento, como ya hemos visto en una pregunta parecida arriba, aunque tiene que ver con el tema. Aumento del gasto corriente, no. Aumentar el gasto no genera o no estimula un crecimiento, es gasto, ¿no? Incremento del déficit fiscal. ¿Por qué incremento de déficit fiscal? Destinado a gasto productivo, o sea, déficit fiscal porque estamos hablando el déficit fiscal gracias al gasto productivo, es invertir en infraestructura, en todo eso. Entonces, esto sí tendría que tomarse en cuenta. Siempre que sea, como está hablando general, el incremento de déficit, pero solamente el déficit fiscal destinado al gasto productivo. Y la política monetaria expansiva también es una medida para el crecimiento económico si se hace de manera estable y responsable. La respuesta es la E. Bueno, chicos, revisamos toda la teoría y todo lo que es las preguntas de esta semana número 16, así que los espero la otra semana y estoy atento a cualquiera de sus consultas. Así que hasta luego.